Bueno, lo primero es reiterar algo que dije cuando la plenaria decidió devolver este proyecto a la Comisión de Hacienda, y es que teníamos la razón, concejal Forero. Cuando en el primer debate planteamos y mostramos con cifras cómo esta era una reforma tributaria, no una simplificación tributaria, sino una reforma tributaria y especialmente que golpearía con mucha dureza a las capas medias de la ciudad. Nos terminaron dando la razón y la prueba reina es que devolvieron el proyecto y que ahora están planteando unas modificaciones reconociendo que la anterior tabla golpeaba con mucha dureza a los contribuyentes de la ciudad. Y eso es importante porque no es lo mismo tener la razón a no tenerla. Y repito, en ese primer debate quedó demostrado que teníamos la razón. Frente a esta nueva propuesta, que pues solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos, pues lo que vemos, concejal Forero, es que estos son nuevos remiendos que no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. Recordemos que este es un problema grave. En los últimos años, contribuyentes de distintas zonas de la ciudad y especialmente de barrios de capas medias como Normandía han venido realizando protestas por los cobros abusivos del predial y porque este viene aumentando por encima de su capacidad de pago. Sin embargo, lo que se está planteando acá, de nuevo reiteramos que no resuelve el problema de fondo. ¿Cuál es el problema estructural y el problema de fondo que no se está resolviendo? Sobre todo tiene que ver con la base gravable del impuesto. La base gravable, que es el avalúo catastral, y ese avalúo catastral se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Porque lo que se ha venido haciendo, y lo hicieron las anteriores dos administraciones, la de Samuel Moreno, la de Gustavo Petro, y va a continuar con esa política, la administración de Enrique Peñalosa, es aumentar el avalúo catastral de acuerdo con la especulación inmobiliaria. Se aprovechan del boom inmobiliario que hay en la ciudad, en algunas zonas, para pegar a ese boom inmobiliario, a esa especulación, el avalúo catastral, y de esa manera el predial aumenta por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes. Y quiero ser muy claro en esto, y yo creo que hay un consenso al respecto de lo que voy a decir. El avalúo catastral no refleja la capacidad de pago de los contribuyentes. Puede haber una persona que tenga una casa en Normandía, en la localidad de Engativá, y por la presión de esa especulación, por la presión inmobiliaria que se presenta en esa zona de la ciudad, el avalúo le aumenta en proporciones gigantes, pero sus ingresos no aumentan en la misma proporción. Y repito la consigna del Comité en Defensa del Contribuyente: mi casa es para vivir, no para vender. La inmensa mayoría de residentes no están en el negocio de la especulación inmobiliaria, por lo tanto, que aumente los precios del suelo en una determinada zona de la ciudad no significa que aumente su capacidad de pago. Y lo muestran las cifras. Entre el año 2008 y el año 2016, el avalúo catastral en la ciudad aumentó en un 288% el avalúo. Eso hizo que el recaudo del predial en el mismo periodo aumentara en un 320%. Pero miren esto, el ingreso promedio por habitante en Bogotá en el mismo periodo apenas aumentó en un 42%. O sea, el avalúo catastral aumenta en un 288%, el predial entonces como consecuencia de ello aumenta en un 320%, pero el ingreso por habitante aumenta en unas proporciones supremamente menores a lo que aumentan estas otras dos variables, lo que demuestra que se está golpeando o se está violando la capacidad de pago, que es un elemento esencial del principio de progresividad. Aquí todo el mundo ha hablado, no, que tenemos que hacer una reforma que haga que el predial cumpla con la progresividad, y resulta que no es así, porque la progresividad, repito, depende de la capacidad de pago. Entre mayor capacidad de pago haya, pues mayores deben ser los impuestos. Entonces se plantea aquí como una premisa de esta reforma que hay progresividad cuando se le aplican las mismas tarifas a los mismos avalúos, y eso no es cierto, ya lo expliqué acá, señora secretaria de Hacienda. Puede que haya una vivienda grande, un predio grande en el barrio Normandía, que valga 400 millones de pesos,
y ese mismo avalúo lo tengo en un apartamento más pequeño en el barrio Rosales, pero resulta que los dos propietarios tienen una capacidad de pago distinta. Y a pesar de ello se le está cobrando el mismo impuesto a dos contribuyentes con capacidades de pago distintas, lo cual es evidente que viola el principio de la progresividad. Ya en detalle sobre la nueva propuesta respecto a las tarifas, están planteando que se le va a reducir el impuesto, no la tarifa, sino el impuesto a 1.3 millones de predios. Y dicen que esa reducción del impuesto va a ser en total de 32.000 millones de pesos, le oí a los ponentes. Bueno, pues la reducción que están planteando es apenas de 24.000 pesos por contribuyente si uno le saca ese promedio, o sea, prácticamente nada. Y ya he planteado acá que el impuesto tiene graves problemas y que hay graves inconformidades entre la gente. Pero estas proyecciones que se presentaron acá no son ciertas, concejal Forero. No es cierto que 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. Lo estaban planteando los ponentes. Porque aquí la secretaria de Hacienda, la pregunta que yo le hice, me reconoció con toda claridad que en esas proyecciones no están teniendo en cuenta el aumento del avalúo catastral. Entonces no pueden decir que se le va a reducir el impuesto a 1.3 millones de predios cuando no tienen en cuenta ese aumento, porque ese aumento lo que hace es que el impuesto aumente, suba, y no que se disminuya. Por lo tanto, esas cifras que están presentando para darle una mejor presentación a esta reforma, pues son cifras que no corresponden con la realidad. Ahora, se sigue golpeando a las capas medias. Por ejemplo, a las tarifas se les va a aumentar a los predios del estrato 3 que tengan un avalúo superior a 159 millones de pesos. Se les va a aumentar a esos predios y esos no son ningunos magnates, son capas medias a los cuales se les va a aumentar la tarifa y por supuesto también el impuesto. Lo planteaba también el concejal Cardoso, a todos los predios de estrato 4 cuyo avalúo sea superior a 389 millones de pesos, se les va a aumentar la tarifa. Y ahí no hay ningunos magnates, repito, es que la cifra de los 389 millones no refleja la capacidad de pago porque responde a la evolución de las condiciones del mercado inmobiliario y por tanto a estos ciudadanos de capas medias se les va a golpear con dureza. Hay un problema grave y es el criterio que están utilizando o que se plantea en la reforma para actualizar los rangos. Ese es un criterio que va a hacer que también fácilmente un predio pase de un rango a otro más alto y que se le aumente la tarifa. Es el índice de precios de vivienda nueva y cuando uno ve las cifras, ese índice de precios de vivienda nueva está o su actualización ha estado por debajo de lo que aumenta el avalúo catastral. Solamente pongo el ejemplo del año 2015. El índice de precios de vivienda nueva aumentó en un 6.8%, mientras que el avalúo catastral de la ciudad aumentó un 15%. Entonces eso va a hacer que sea muy fácil que un predio que está en un rango y una tarifa, no sé, del 5.5 por mil o del 6 por mil, pase al año siguiente a una tarifa superior del 6.5 por mil o superior a ellos. Los topes de los aumentos anuales tampoco son suficientes. Es que aquí se están planteando topes entre el 15 y el 20%, que más que topes va a ser como va a aumentar el impuesto, porque como lo expliqué, el aumento de la base gravable, del avalúo catastral, va a hacer que los aumentos se sigan dando y entonces así es como se van a aumentar los impuestos año tras año. Pero un 15 y un 20% versus lo que aumenta el ingreso promedio de los ciudadanos, pues es insuficiente. Miren ustedes, entre el año 2008 y el año 2016, el ingreso por habitante en Bogotá aumentó en un 5.3%, muy inferior a lo que se plantea en la reforma como aumentos. Y insisto en lo que señalaron otros concejales sobre los pensionados. El impuesto predial para los pensionados debería aumentar máximo lo que aumente la pensión a nivel nacional. Eso es una propuesta que han hecho varios concejales. Yo respaldo esa propuesta e incluso anuncio que voy a presentar un proyecto para poner ese límite, como lo han señalado algunos colegas. En los predios no residenciales, en los predios comerciales no se aplica la progresividad. Todos los predios con un valor o un avalúo superior a 114 millones de pesos
van a tener una tarifa del 9.5 por mil, y ahí debería haber mayor progresividad, porque no es progresivo que a un tendero de barrio o a un pequeño o mediano comercio le apliquen la misma tarifa que le aplican a almacenes Éxito o alguna de estas grandes superficies. El descuento por pronto pago, cuando la gente opte por el pago por cuotas, se va a eliminar, se debería mantener. Y en conclusión, entonces, señor presidente, esta es una reforma tributaria que sigue golpeando a las capas medias, a los contribuyentes de la ciudad, que va a seguir generando bastantes reclamos, que entonces insisto en lo que dije en el primer debate o en el anterior debate, que hay que tener preparadas las pancartas para las protestas que no se nos ven venir, y es una reforma al mejor estilo santista, a seguir golpeando a las capas medias, violando la capacidad de pago de los contribuyentes. Muchas gracias, señor presidente.